Voy a hacer un pequeño resumen. Igual la clase pasada fue bastante clara, así que pequeño resumen. Estamos estudiando un discurso previo, no previo, sino que se dice previo al casamiento. Esta es la costumbre de Chabadnik. Y el discurso en sí es sobre un versículo que no es un versículo de la Torá, sino que es una frase, digamos, que la cantamos todos los viernes en el Kabbalat Shabbat, de Hadei de Likraskala, Pnei de Kabla, vení mi querido, vamos hacia la novia, porque vamos a recibir el rostro de llaves. Esta es la frase con la cual empieza el versículo. El tema general del versículo es qué representa el novio, qué representa la novia, no en términos de un casamiento propiamente dicho, sino qué significan estos personajes, cada uno de ellos novio y novia, y cuál es el acercamiento, en base a entender que es un novio y que es una novia, cuál es el acercamiento que tiene que haber entre novio y novia para que en la práctica pueda haber una unión de estos dos personajes que son obviamente diferentes. Entre paréntesis, esto no es el tema del discurso, pero simplemente para entender cuál es la visión mística, hasídica de las cuestiones, de las cosas. Cuando dos cosas son diferentes, en todos los aspectos son diferentes. ¿Qué significa? Sí, en términos bien simples. Si un tipo es diferente de una tipa, un varón es diferente de una mujer, Begashmius, físicamente hablando, es porque espiritualmente hablando son diferentes. El mundo físico, digamos, es una expresión del mundo espiritual. No es que son lo mismo, nada más que este salió así, este salió así. Este tiene esto y el otro tiene lo otro. No. Espiritualmente hay una diferencia. Esa diferencia espiritual se expresa en que físicamente este se ve así y esta se ve así. Entonces novio es una cosa y novia es otra cosa. Ahora sí, volviendo al discurso. Novio, acá el Rebbe hizo varias equivalencias, varios paralelismos. No voy a entrar en la explicación de cada uno de estos porque estaba en la clase anterior. Pero bueno, novio es lo mismo que rey y es lo mismo que un nivel espiritual que se llama Zeir Anpin. Es un nivel místico, Kabbalah, que se identifica en general con el dador, el que da. Novia es la reina y es el nivel que se llama Nukva. Nukva viene de la palabra hebrea Nekeiva. Nekeiva quiere decir mujer, es la receptora en general. Eso es lo que simbolizan estos dos personajes. Por eso digo que el discurso no está circunscripto y limitado solamente a un matrimonio. ¡Ay, qué lindo el casamiento! Bueno, ya no hay más casamiento, todo esto no tiene nada que ver. No, para nada. De hecho, todos los asuntos que el Rebbe habla en el segundo capítulo y el tercer capítulo no tienen nada que ver con novio y novia. Tienen que ver con esta relación de, en hebreo, mashpia y mekabel, dador y receptor. Esta es la cuestión. Bien, el Rebbe explicó al final del primer capítulo que hay una braja, hay una bendición especial. Hay una bendición especial que viene a través del receptor, o sea, de la novia en este caso. Es la novia, y entre paréntesis, esto está en el Zohar también, en Kabbalah, en Hasides. Es a través de la esposa que viene bendición a la casa, bendición material, ¿sí? Estamos hablando de plata, dinero, y todo tipo de bendiciones llegan a la casa a través de la esposa, no a través del esposo. Entonces, acá hay una bendición que el novio recibe porque está con la novia. Y esa unión de novio y novia, dador y receptor, en la jupá, en el paño nupcial, la jupá representa la esencia misma de Hashem. En esto nos detuvimos en la clase anterior bastante, que trasciende tanto al novio como a la novia, está por encima, por eso la jupá los cubre, en términos bien sencillos. Por eso insistí también en que todo lo material en realidad es una expresión de algo espiritual. ¿Por qué la jupá está por encima de los novios? ¿Por qué así se hace un casamiento? Porque en realidad el novio simboliza un nivel que se llama Zeir Anpin, el dador. La novia simboliza Nukva. Cuando estos dos niveles se unen, hay una bendición que los trasciende a los dos. Hay algo por encima de ellos, algo nuevo, digamos, que los trasciende, que se proyecta en cada uno de ellos, que los une. Porque en realidad son dos cosas diferentes. En la práctica vos mirás un hombre y una mujer y son diferentes. No hay vuelta que darle. Son diferentes. Bueno, esto no tiene nada que ver con feminismo y no feminismo. Esto, en mi humilde opinión, no es una clase sobre el tema. Es una tontería más grande que hay en el universo. Lo más hermoso que hay es la diferencia. Ahí está lo divertido. Si fuese todo igual, sería aburrido. Entonces ahí está
Ahí está el kit de la cuestión. Un hombre tiene que aprender a ser hombre y una mujer tiene que aprender a ser mujer, con todos los defectos del hombre y las virtudes del hombre, y con todos los defectos de la mujer y las virtudes de la mujer. Así de sencillo. Y espiritualmente hablando, uno representa Jochma, el otro Bina, son otros maices. Alguna vez estudiaremos sobre el tema, pero son dos cosas totalmente diferentes, hombre y mujer. No tienen por qué ser lo mismo. Bueno, ¿cómo es el acercamiento del mashpia hacia el mekabel, del dador hacia el receptor? Entonces estábamos en el medio de esto, el Rebbe dio un ejemplo. El ejemplo que dio el Rebbe lo sacó del Talmud. En el Talmud había un rabino, Rabba dice el Talmud, antes de dar una clase, contaba un chiste. La gente se reía y después se ponían todos serios y empezaba la clase en serio. Basta de chistes, otra cosa. Entonces el Rebbe dio bastantes vueltas alrededor de esta cuestión. En eso estábamos, ahora vamos a ver dónde empezamos a leer. Y el punto de las vueltas era que ese chiste es un acercamiento externo, digamos, no es lo que Rabba quería enseñar. Rabba quería dar una clase de Torá. ¿Qué chiste ni chistes? Sacá el texto y empecé a enseñar. Pero el chiste ese como que abría los sentidos de los estudiantes, los calmaba, como quien dice, rompe el hielo. Ya está, ya ingresó, digamos, en la mente de los estudiantes y ahora podía empezar a tirar la información que realmente quería dar Rabba. Esto es lo que el Rebbe llama de vuelta un acercamiento externo. No es lo interno, lo profundo que él quería enseñar. Está claro que no. Pero aún ahí había información importante y a través de ese chiste es que Rabba realmente se conectaba con la gente que estaba a su alrededor y después empezaba la clase en serio. Bueno, esto es lo que vimos básicamente la clase pasada. Hoy el Rebbe va a dar otro ejemplo sobre este mismo concepto, un poco más. El ejemplo es muy sencillo, pero tiene un componente de profundidad mayor. Vamos a empezar a leer, la página 83. Bueno, vamos a hacer una parte del texto, que ya dijimos la clase pasada, con la idea de meternos en el texto y avanzar. La línea empieza de Bedejusa. Ya, si quieren. Viadúa. ¿Querés que te muestre dónde vamos? ¿Vos lees en hebreo o no? No. Ah, bueno. Pensé que te daban Bueno, no hay problema. Viadúa. Es sabido, el concepto general de un chiste, que precede al estudio, contar un chiste antes de estudiar. ¿Para qué sirve? Es sabido, dice el Rebbe, para elevar a los estudiantes, para que estén en el nivel de recibir la información que les va a dar el dador. ¿Cómo es esta idea? De Rab Betalmid, el maestro y el estudiante, idealmente hablando, ¿sí? No están ni siquiera en el mismo dominio, ni siquiera están en el mismo nivel. Son dos niveles totalmente, no es el caso conmigo, no lo entiendan así. Está hablando de un estudiante ideal y un maestro ideal que las sabe todas, etc. El maestro y el estudiante no están en el mismo nivel. Son dos niveles totalmente diferentes. Ni siquiera se pueden comparar uno con el otro. Y el estudiante tiene que estar totalmente anulado frente a su maestro. Tu maestro ideal que sabe todo, te cayó en la boca y escuchás, no hay mucho más para hacer. Porque Maimar, como dicen nuestros sabios, en el Talmud es una expresión nada más, lo voy a traducir, va a sonar rarísimo, pero es simplemente una forma de contar esta idea de la entrega que tiene que tener el estudiante frente al maestro. Kol Talmid Chacham, todo estudiante, que está sentado frente a su maestro, y sus labios no sacan bilis, ¿cómo se llama? El líquido que... Sí, bueno, la bilis. O sea que el tipo está temblando, muerto de miedo, se le cae la baba por la boca. Acá el Rebbe ni menciona lo que dice, pero el Talmud dice que ese estudiante, fletalo, no sirve. Es decir, de vuelta, no quiere decir que uno tiene que estar temblando, pero el punto es, si el estudiante no está en condiciones de escuchar, entonces no hay nada que hacer, el maestro no le va a poder enseñar nada.
Con los chicos pasa muchísimo, ¿sí? Hablan y hablan y hablan. Hasta que no te calles la boca no vas a aprender nada. El estudiante tiene que estar totalmente anulado. Les doy, y por lo tanto, dado que hay semejante relación en donde el maestro es el ideal que sabe todo, el estudiante no sabe nada y está en silencio, callado, temblando frente a su maestro, y la pedijusa un noisen koyach beatal, mira el chiste entonces, ¿para qué sirve? Para darle fuerza al estudiante, sheyuja le cabe el libre rabbi, que pueda aceptar y recibir las palabras de su maestro. De manera tal que el estudiante dice, bueno, por lo menos puedo charlar, me puedo reír de algo que dice mi maestro. Y en general, en general esto genera el chiste, la apertura del corazón, y apertura del cerebro del estudiante, de manera tal que esté listo, sea un recipiente listo para poder recibir la información que el maestro realmente le quiere dar. Abrir el corazón y abrir la cabeza. Y a pesar de que esto es algo totalmente exterior, no es realmente lo que el maestro quiere enseñar y no es realmente la relación que el maestro quiere tener con el alumno, de andar contándose chistes mutuamente. Por eso dice que es algo secundario, no es el asunto mismo de la relación entre el maestro y el alumno, el chiste. A pesar de eso, de ser algo secundario, esta cuestión secundaria y exterior es una introducción a lo profundo interior, que el maestro realmente le quiere decir al alumno. Si no está eso secundario, nunca va a estar tampoco lo primario, digamos. Porque a través de este acercamiento del maestro, para contarles un chiste a los estudiantes, a través de esto, de este chiste, es que el estudiante va a estar listo para recibir la información, digamos, más profunda, cuando, en el caso del Talmud, Rava se ponía a dar la clase realmente. Es que solamente a través del chiste es que el alumno puede abrirse y escuchar a su maestro. Y ahora va a dar otro ejemplo. El Derech Mashal, esto es como el ejemplo siguiente. Ben Yonik, Bekatan, como un chico, lactante, pequeño, un niño, un bebé, que cuando el padre quiere, traducido sencillo sería jugar cara a cara con el bebé, pero el ishtashea es como tener placer, vos lo ves, lo agarrás, lo levantás, se ríe, genera un placer en el padre, ¿sí? Padre, madre, es lo mismo. Cuando el padre quiere tener placer con su hijo cara a cara, pero ella tiene kukatan, pero el chico es un chiquitín, es chiquitito, pequeño. Entonces, ¿cómo haces para estar cara a cara con el chico? El padre tiene que bajar sus manos, porque las manos del padre, inclusive las manos del padre solamente, son superiores y más altas que la cabeza del chico. Entonces acá cabeza significaría el nivel intelectual del chico, ¿sí? Las manos serían, en comparación a la capacidad intelectual, las manos son nada, es una cosa burda, digamos. Es como la acción en comparación con el pensamiento, es algo totalmente tonto. Porque la mano sin el pensamiento no es nada, es una herramienta nada más. Si un tipo escribe una carta o una hermosa novela, yo qué sé, ¿sí? ¿Quién ha escrito, las manos o el cerebro? No, las manos tipearon o escribieron, en realidad el que piensa es el cerebro. La mano no es más que una herramienta para materializar lo que en realidad el tipo tenía en la cabeza, una hermosa novela o una obra de arte, yo qué sé, cualquier cosa que sea. La mano no es más que una herramienta, que es verdad, hay que tener esa herramienta y hay que saber manejarla, porque un tipo pinta muy lindo y yo soy un desastre pintando. ¿Y cuál es la diferencia? Y bueno, porque el tipo tiene la capacidad intelectual para eso y su herramienta está entrenada y la mía no, y tampoco tengo la capacidad para eso. Pero sea como fuere, las manos en sí, la herramienta en sí, es algo secundario, digamos. Entonces, aún eso en el padre es increíblemente superior que la cabeza, la capacidad intelectual del chico. Entonces, el padre tiene que bajar sus manos, que son superiores inclusive a la cabeza del chico. Le mato hasta abajo. Mitaja satinoik, por debajo del chico, porque no lo puedes levantar de la cabeza, se va a romper todo. Lo tenés que bajar del nivel intelectual del chico. Y levantar al chico ad roishoy, hasta la cabeza del padre,
Y entonces, entonces el padre le puede hablar al chico y tener placer con el chico, jugar, divertirse, cara a cara. Entonces, son importantes los detalles de cada una de las partes del ejemplo, ¿sí? Donde el padre baja sus manos, que son nada en comparación con su intelecto, y sus manos están por encima de la capacidad intelectual del chico, y lo baja por debajo del chico, por debajo de su cerebro, digamos, abajo de todo, y lo levanta al chico hasta la cabeza del padre, y entonces ahí pueden hablar cara a cara. Y aquí, la proyección de la bondad del padre, al bajar sus manos, esta muestra de amor y bondad del padre cuando está bajando sus propias manos, es algo totalmente exterior. No es lo que el padre quería jugar con el chico. Qué mano, que no mano, que levantar, que bajar. No me importa nada de eso. Yo quiero jugar cara a cara con mi hijo. Bajar las manos es solamente para levantar al chico. O sea que no es realmente lo que el padre quiere hacer. Y también el chico no recibe nada cuando es levantado. No está cara a cara con el padre, no está escuchando a su padre, no recibe nada, es simplemente levantado. Parece como que es algo que no sirve para nada. Porque el padre no está dándole ninguna, traducción literal sería como flujo de energía, una cosa así. El padre no le está hablando al chico mientras lo está levantando, el padre no está sonriendo al chico, nada. El padre lo único que está haciendo es levantarlo. O sea, aparentemente no es parte del vínculo del padre con el chico el levantarlo. Es algo secundario para después vincularse. Porque en sí el vínculo y el placer de jugar con el hijo es solamente después, cayó el kvarik vio y cuando ya lo levantó. Ahí sí empiezan a sonreír, y jugar, etc. Solo que no puede haber un vínculo en forma de cercanía y en forma profunda interna entre el padre y el hijo, sin que primero haya un acercamiento y una elevación del receptor. ¿Cuándo es que están cara a cara? Cuando realmente lo levantó. Entonces, a pesar de ser algo secundario y no importante, si no está eso, no vas a poder levantar, no vas a poder estar con tu hijo. Entonces, de esto se trata. El acercamiento exterior, secundario, es para, ese acercamiento secundario es para que después pueda existir realmente un vínculo profundo, interno, interior, entre el padre y el hijo. Este es el segundo ejemplo. Ni que hablar, el Rebbe no lo va a decir, pero ni que hablar que, por lo menos no así directamente, que el padre acá ideal es Dios y el chico ideal o la esposa es el pueblo judío. Entonces tiene que haber un vínculo exterior para que después pueda haber un vínculo más profundo, más interior. El Rebbe va a decir esto en otras palabras, pero simplemente para ubicarse. Con esto entonces el Rebbe terminó el segundo capítulo, vamos al tercero, antes el resumen, ahí va, en donde en el segundo capítulo el Rebbe explicó qué es esta cuestión de que la novia se acerca al novio y encima en el casamiento en sí la novia da 7 vueltas alrededor del novio, que esas 7 vueltas representan la elevación de la novia hacia el nivel que está el novio. Porque espiritualmente representan dos cosas diferentes, que tienen una cierta lejanía. Entonces, este acercamiento, digamos, exterior es para el posterior acercamiento interior, y en la práctica, en el ejemplo del padre se ve claramente, el padre tiene placer en esa cuestión también, cuando está jugando con su hijo. O sea, no es que solamente el chico ganó algo porque el padre le sonrió y el chico ahora está en el placer absoluto porque su padre le sonríe y está jugando con él. El padre también tiene placer en eso. Y la idea que hay que sacar de eso, que es un tema bastante oculto, digamos, que la gente no habla de esto, pero es fundamental, de acuerdo al mundo jasídico constantemente se habla, pero en el mundo judaico, inclusive religioso, etc., no se habla de esto. Es en el placer que tiene Dios en una mitzvah que nosotros hacemos. Así de simple. Tiene placer. No solamente hacemos la mitzvah para comprar un pedazo de Gan Eden, que esto es terrible, ya lo hemos hablado montones de veces. No, esa es la cuestión. La cuestión es que Hashem está contento. Y cuando Él te sonríe, no es como decís, ahora gané algo yo, como el nene que ganó la sonrisa del padre. Hashem está contento. Él está contento.
Y esa es la clave de toda la cuestión. Estamos acá para que él esté contento. No hay otra. Bueno, no, me estoy yendo del tema. Kitsur. Resumen. Yevaer Hade Rabba. Entonces fue explicado la historia de Rabba. Me cambio de pasaj le Rabban le naseisam kelim reuim le cables dvar ashpoa batoira. Para, antes de que empezaba a dar la clase a los estudiantes, para ser los recipientes apropiados para recibir y entender lo que Rabba realmente quería enseñar de Torah, Omar Lahem Milsa de Betijusa, les decía un chiste, para elevar a los receptores, los estudiantes en este caso, para que puedan aceptar, recibir, internalizar, etcétera, lo que Rabba realmente quería enseñar. Este fue el primer ejemplo. Otra cuestión que vimos la clase pasada también sobre Elisha y Eliyahu, que es más importante el servicio de la Torá que el estudio de la Torá propiamente dicho. Lo que habíamos visto era que Elisha llevaba agua, era aguatero de Eliyahu. Entonces, ¿por qué la Torá no nos dice que Elisha estudió con Eliyahu? Eran dos grandes profetas, genios de la Torá, etc. Entonces, ¿por qué no nos cuenta la Torá que Elisha estudió con Eliyahu? Lo que la Torá cuenta es que Elisha le cargaba los baldes de agua a Eliyahu. ¿En qué estás hablando? Porque el punto es, para enseñarte, que es fundamental este acercamiento exterior, en el caso de Elisha, llevar los baldes de agua de Eliyahu, para que Eliyahu le enseñe. Esto es lo que hacía que Eliyahu le pueda enseñar en forma interior. Y a pesar de que esto es algo totalmente secundario y externo frente a la enseñanza profunda propiamente dicha, entonces aparentemente es inútil. Sin embargo, esta es una introducción hacia la cuestión más profunda. Que dogmas, como el ejemplo, como un padre que levanta a su hijo pequeño, para tener placer con él, jugar con él, en cercanía, cara a cara. Bien, hasta acá aparentemente podría terminar el discurso. El Rebbe explicó por qué decimos Lejadoi, vení mi querido, vamos a recibir llaves, que llaves, el Pnei llaves, el rostro de llaves, llaves es la novia, llaves representa la bendición. Entonces decimos vamos a recibir llaves porque tanto llaves como yo, los dos vamos a tener brajá, bendición, como el caso de la jupá que estaba por encima de los novios. Esto lo explicamos y explicamos por qué tiene que haber un acercamiento exterior entre novio y novia, entre maestro y estudiante, padre e hijo, para que después pueda haber un acercamiento más profundo. Básicamente podríamos terminar el discurso, pero hay todo un capítulo más. ¿Por qué hay todo un capítulo más? Porque este capítulo baja toda esta explicación, este concepto, al trabajo, al servicio divino de todos los días. ¿Cómo lo podemos aplicar en la práctica? Vamos a ver. Gimel. Y esto es lo que está escrito. Este es un versículo de Noshea, uno de los profetas. Dice así: yo, dice Dios, ¿no?, lo llevé a Efraim. Tirgalti viene de la palabra regel, es una palabra difícil de traducir. Regel es pierna, como que lo dice andar a Efraim. Efraim es una representación del pueblo judío. Y lo llevé en mis manos, en mis brazos, dice Dios, como que lo cargué a Efraim en mis brazos. ¿Por qué dice así el versículo? Punto número 1, el versículo empieza con la palabra Anoiji. Anoiji significa yo, Dios como diciendo yo. En este caso es el profeta diciendo que Dios dice yo. Es él, Dios. Pero hay muchos nombres de Dios. El nombre Anoiji, que es yo, no tiene ninguna representación específica más que la esencia misma de Hashem. Él. Si decimos, hay diferentes nombres de Dios, que ahora no importa en todo, no es una clase sobre el nombre de Dios, ¿sí? Tenés Elohim, tenés Kel, tenés el nombre de Avay, Tzvois, hay montones, hay montones de nombres de Hashem. Que cada uno de esos nombres de Hashem expresa una cualidad de Hashem. Dios como bondadoso, Dios como Padre, Dios como severo, Dios como misericordioso, compasivo, fundamento de las cosas, rey, yo qué sé, montones de expresiones divinas. Pero después está yo. No tiene forma, es él, es Dios, la esencia misma de él. Entonces el versículo este dice, yo cargué a Efraín. Yo significa Noiji Mishanoiji, Boroju. Yo mismo, Dios, él, yo que soy yo, digamos, sería la traducción literal, pero el punto es la esencia misma de Dios.
bendito sea, Ishpil Primis Retzoine, hizo descender lo más profundo de su voluntad, Bemitzves Gashmium Davke, en mitzvot concretas materiales justamente. O sea, ¿dónde está? Hay mucho, esto entre paréntesis, por lo menos para entender el asunto. Hay muchos Yehudim, acá en La Plata está lleno, ya lo escuché tantas veces, y en muchos lugares hay, y dice, yo soy judío acá. Yo lo siento, lo llevo en el corazón, pero no me pidas que me ponga tefilin, no me pidas que coma kosher, no me pidas que cumpla llaves, no sé, son todas pavadas. Pero judío en el corazón, sin duda. En la práctica, nuestros sabios lo dicen, es algo archiconocido, Hamaise o Aikar, lo principal es la acción. El judaísmo es una, por llamarlo de alguna manera, no quiero meterme en la discusión, es una religión de acción, de cosas que tenés que hacer. Entonces uno puede preguntarse, obviamente es mejor hacer y sentir a la vez, ni que hablar, pero hacer sin sentir cuenta, digamos, suma puntos. Sentir sin hacer no suma nada. No sirve para nada. Es lo mismo que absolutamente nada. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la acción? Por esto que está diciendo el Rebbe acá. Porque en la acción concreta está la voluntad de Hashem. Esto es lo que Él quiere. Más allá de lo que a vos te gusta o no te gusta. Esto es lo que Él quiere. Y Él puso, le introdujo, inyectó, por así decir, su voluntad más profunda y más interna en esta serie de acciones que hay que hacer todos los días. Llámese ponerme mezuzá en tu casa, comer kosher, ponerse tefilin, no sé, todas las mitzvot. ¿Para qué hizo esto? Porque en la práctica una mitzvah concreta, vamos a tomar un ejemplo más, poner una mezuzá en la puerta de tu casa. Es una cosa concreta que uno lo puede hacer. Si querés, no querés, es otra historia. Es caro, barato, es otra historia. ¿Lo podés hacer o no? Sí, es algo que se puede. Cualquier persona lo puede hacer. Comprar una mezuzá y ponerla en la puerta de tu casa. Bien. Entonces, esto es como, continuando en el texto, ¿para qué lo hizo Dios así? Algo concreto que podemos hacer. Para elevar las almas del pueblo judío. Es como el padre bajando los brazos por debajo del hijo, inclusive. Si el judaísmo fuese una religión en la cual la acción no es lo que cuenta, sino lo que cuenta es lo que vos pensás o lo que vos sentís, entonces el ejemplo sería como el padre bajando sus brazos, agarrando la cabeza del nene, tratando de levantar al nene de la cabeza. Acá lo único que importa es lo que vos pensás, lo que vos sentís, lo sumo el corazón. Pero no, el judaísmo es una religión de acción. Andá y hacelo. Después sentate, estudia, como dijo el pueblo judío antes de la entrega de la Torá, nace Benishma, vamos a hacer y después vamos a entender. Vos andá y hacelo. Y esto es lo que simboliza el padre bajando sus brazos por debajo de la cabeza del chico. Por debajo del chico, levantando al chico. Este es el punto. Dios nos dio... Sí. A ver lo que yo interpreto. A ver si interpreto bien. O sea, serían cuestiones de la práctica más íntima diaria, ¿no? Materializarla en función de lograr una conexión diaria y que eso es una mitzvah. Cotidiano, habilitar los canales para la conexión. Correcto. Diaria. Eso es una mitzvah. La palabra mitzvah está relacionada directamente con la palabra tzavta. Tzavta es unión. Esto es como el tzevet de Madrijim, el grupito de Madrijim. Bien, esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué son un tzevet, un grupo? Porque están todos juntos. Si no, no serían un grupo. Bueno, acá pasa lo mismo. Una mitzvah es tzavta, es unión. El contenido conceptual de cualquier mitzvah. Después cada una tiene su forma, su momento. Yo qué sé, Rosh Hashanah tocas el shofar, Yom Kippur ayunás. Bueno, cada día y cada mitzvah tiene su color en la conexión, digamos, su conexión particular. Pero en general, todas son lo mismo. En general es la conexión con Dios. Este es el punto. Ahora, Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Entonces, ¿cómo te conectas con Dios? No se puede. Entonces viene Dios, y esto es lo que está explicando acá el Rebbe. Viene Dios y te dice, mira, yo quiero, porque yo decidí, dice Dios, ¿no? Yo decidí que cuando vos te pongas feeling, vos te conectás conmigo. Cuando vos pones una mesa en tu casa, vos te conectás conmigo. Cuando aprendés verás de Shabbat el viernes a la tarde, vos te conectás conmigo. Ahí está metida mi voluntad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Inyectó, digamos, su infinitud en algo concreto, con lo que nosotros sí nos podemos relacionar. Porque como decir, Dios es infinito, ya está, listo, no tenemos nada que hacer. No hay forma que yo pueda vincularme con eso. Listo, se acabó. No hay conexión con Dios. Entonces ahí está el concepto de una mitzvah.
Y esa idea de la mitzvah es, como estamos acá volviendo al texto, Leagvia Neshama Israel, para elevar las almas del pueblo judío, para elevarnos a nosotros, como el bebé que está siendo elevado cara a cara con su padre, para los dos disfrutar y los dos reírse y tener placer, digamos, uno con el otro, cara a cara. Pero para eso primero tiene que haber una elevación exterior, algo que parece inclusive en ciertos momentos puede parecer hasta tonto. ¿Pero para qué estás poniendo esa caja negra de cuero en el brazo? ¿Me estás cargando? ¿Que con eso te conectás con qué? Parece algo totalmente exterior. Ok, pará, pero a través de esta cosa exterior es que te puedes conectar con Dios para llegar realmente a la esencia misma de Dios. Es como el acercamiento exterior para poder después realmente tener un vínculo más profundo, más interior. Porque la cuestión es así. El hombre es un pequeño mundo. Así como en el mundo existe día y noche, el mundo concreto que conocemos, durante el día ilumina la luz. Como está escrito en el versículo, Dios llamó a la luz día, al comienzo de la Torá. Esto es lo que se llama día, luz. Y cuando falta la luz es noche, como y a la noche la llamó, y a la oscuridad, perdón, la llamó noche. Entonces en el mundo hay día y noche, que nuba Adam, Gamken, Beruchlus. Así es también en el hombre, espiritualmente hablando. De Yesh Boy, si el hombre es un pequeño mundo, en el hombre también hay Yoiman Bolaila, hay día y noche. Y como está escrito, Gam Kieshef Bajoishech. Inclusive si estoy sentado en la oscuridad, Avaye Oirli, Dios es mi luz. Entonces en el hombre mismo existe este concepto de revelación divina o no revelación divina. Luz, día, significa sos consciente de la presencia de Dios. Noche significa, bueno, andás por el mundo sin ser consciente de que hay un Dios y de que ese Dios tiene una relación con vos y que vos podés establecer una relación con él a través de una mitzvah, etc. Vamos a ver. Hoishech, ¿a qué se refiere la oscuridad? Oilamaze, es este mundo. De Oilamaze, este mundo material en el que vivimos, Nikra Hoishech, se llama oscuridad. ¿Por qué? Porque es un mundo de mentiras. O como Hoishech es exactamente igual que en la oscuridad. Uno no puede ver nada porque está oscuro. Y puede ser que uno está parado al lado de un pozo o cualquier otra cosa que te hace daño, pero no lo ves porque está oscuro. De la misma manera, en este mundo uno no sabe qué es lo que hay en el corazón del otro hacia uno. No sabe lo que está pensando el otro ni lo que está sintiendo el otro. Puede ser que estés parado al lado de un tipo que te odia y está listo para hacerte daño y ni te das cuenta, no te enterás. Es un mundo de sheker. A esto se refiere que es un mundo de mentiras. Y puede ser que este tipo sea, traducido literal, uno en la boca y otro en el corazón. Te dice una cosa, pero es otra. En su boca te honra, y habla con vos palabras de amor, pero en el corazón te odia. Puede ser, y uno no lo ve. Y por eso este mundo se llama oscuridad, porque es un mundo de mentiras. Porque el mundo por venir, donde están las almas después del fallecimiento, se llama el mundo de verdad. Ahí no hay mentiras. Ahí lo que es, y lo que no es, no es. Alma de Shikra, pero este mundo se llama un mundo de mentiras. Y esto es lo que quiere decir el versículo: aun cuando esté sentado en la oscuridad, en este mundo oscuro, es decir, el mundo de mentiras, que no sabemos qué pasa en la mente del otro, en el corazón del otro, etc., aún en esa oscuridad, Hashem es mi luz. Porque inclusive en este mundo oscuro, este mundo material, el pueblo, Dios ilumina en el interior del pueblo judío. ¿Cómo es esta cuestión que Dios ilumina en el interior del pueblo judío? Como está escrito,
porque inclusive si la oscuridad tapa la tierra, y Arafel es una especie de oscuridad también, y la oscuridad oculta tapa a los otros pueblos, sobre ti, dice el profeta, va a brillar Dios. Va a brillar Dios. Alaich Izra Havai. Sobre ti va a brillar Dios. Quiere decir que Dios obviamente es capaz de cualquier cosa, no es esa la expresión, pero el punto es que Dios ilumina nuestras vidas en un mundo que es un mundo de oscuridad. Ahora vamos a ver cómo. Y es sabido de Elohim Begematria Hateva. La palabra Elohim, que es uno de los nombres de Dios, cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, exactamente igual que la palabra Hateva. Hateva significa la naturaleza. Hay una expresión de Dios que se ocupa, esto lo hemos estudiado en Hasidis ampliamente, quizás hay que repasarlo, pero lo hemos estudiado. Elohim es una expresión divina que está directamente relacionada con la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? El concepto hasídico de naturaleza es el ocultamiento de la presencia de Dios. El sol sale, ¿vos te parece que Dios está moviendo al sol para que salga? El sol sale, ya está. Y después se pone el sol, sale la luna. Y el mundo funciona. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Dios libre y guarde. Uno podría pensar de esta manera. ¿Dónde está Dios? ¿Vos lo ves? Yo no lo veo. No hay nada. Y el mundo funciona porque funciona. Naturaleza. ¿Cómo es? La cosa de la voy de azar, la idolatría, la pachamama y esto y lo otro. El mundo funciona. ¿Qué tanto lío? ¿Qué Dios ni Dios? No hinches con Dios. Esta expresión se llama Teva, naturaleza, y está directamente relacionada con una expresión divina en la cual Él se oculta. Obviamente para que lo busques, como el padre que se está ocultando del hijo, para que el chico lo encuentre. Este es el nombre Elohim. Pero el versículo decía, Alaich Izra Havai, otro nombre de Dios. El nombre Havai es un nombre de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y otra Hei, que lo que simboliza es Haya, Hoi, Bebei, Keacha. Fue, es y será, todo junto al mismo tiempo. Quiere decir que trasciende Sheulem Baila Minateva, trasciende la naturaleza. Entonces acá, básicamente, tenemos 2 expresiones divinas. Una expresión divina como Él se oculta en la naturaleza, y no lo vemos, y no lo percibimos, y como Él se revela infinito, que trasciende totalmente la naturaleza. Los milagros, por ejemplo, surgen del nombre Havai, no del nombre Elohim. El nombre Elohim es todo lo contrario, un milagro. El mundo funciona con reglas preestablecidas por Dios, obviamente, y no cambian nunca esas reglas. Ahora, cuando Dios se le canta, Él viene y cambia una regla. Abre el mar, saca a los judíos de Egipto. ¿De dónde viene esa cuestión sobrenatural de este nombre, este otro nombre de Dios, que se llama Havai, Yud Kei Vav Kei, que es Haya o Ve, fue, es y será. Vezeu, y esto es lo que significa el versículo, que Eretz, cuando la oscuridad cubra sobre la tierra, Shem Yoidim Rak Inyane Ateva, porque la tierra y todos los pueblos de la tierra, etcétera, solamente conocen y reconocen los asuntos naturales, lo que se percibe a los ojos. ¿Lo ves? ¿Dónde está Dios? No se lo ve. Chao, no existe. Hay un modo de chiste que escuché una vez, un chico en la Rusia comunista siempre prohibió el estudio de Torah y la observancia de mitzvot, y fue muy muy difícil la vida para los rusos, los judíos rusos ortodoxos, qué sé yo, los hasidim, vivir en la Rusia. Había que mandar a los chicos a la escuela, una obligación, qué sé yo. Un día escuché que estaba en la escuela y había un nene que estaba ahí como medio forzado, un nene de una familia religiosa, y el maestro estaba enseñando. Los comunistas, obviamente, parte de la filosofía comunista es que Dios no existe, Dios es el partido, nosotros somos Dios, digamos. Entonces el maestro estaba dando toda una clase que Dios no existe, y dijo, y la prueba más fácil es que no se ve. ¿Dónde está? ¿Vos lo ves? No existe. Entonces el nenito se paró y dijo, entonces el maestro es un tonto. Insultando. Claro, ¿dónde está el cerebro del maestro? ¿No se lo ve? Es descerebrado, es un tonto. Es la misma prueba. No necesariamente todo lo que no vemos es que no está, y todo lo que vemos es, yo qué sé. Sea como fuere, todos los otros pueblos de la tierra pueden acceder a Elohim, pueden acceder a cómo Dios se expresa en la naturaleza. Abalalaich, pero sobre ti, el pueblo judío, Izra Havai, va a iluminar, va a brillar el nombre de Hashem.
Yud Kei Vav Kei, que es infinito, Shulamay Laminateo, que trasciende la naturaleza. Esto es, digamos, el primer pedacito de este tercer capítulo, en donde se explica que existe en el hombre situaciones en las cuales está en oscuridad y situaciones en las cuales está en luminosidad, digamos, en luz, en luminosidad. Y esto funciona así porque el hombre es un pequeño mundo y el mundo funciona así, y Dios brilla sobre nosotros, sacándonos de esa oscuridad, por así decir, elevándonos. Y por eso dijimos que era cómo se hace esto, a través de una mitzvah. Porque dijimos que Dios introdujo su propia voluntad más profunda en la mitzvah, a pesar de que la mitzvah parece algo secundario. Bueno, esa es la forma en que Dios brilla sobre vos. Cumplí una mitzvah y Dios va a empezar a brillar en tu vida. Esto básicamente es lo que dijo. Está bueno. Sí. Claro que sí. ¿Qué pasa? Esto es básicamente lo que el Rebbe dijo hasta acá. Cumplir una mitzvah concreta, material, física, que parece algo totalmente tonto. Bueno, esos son los brazos de Dios bajando y levantándote para iluminar tu vida. Punto número 1. Punto número 2. En Avoida, en el interior de cada uno de nosotros, ¿cómo se aplica esto? Hasta ahora, sencillo, cumplir una mitzvah. Que es lindo, sabemos que Dios está ahí y nos ilumina, etcétera, etcétera. Pero ahora un paso más. En el servicio a Dios más profundo, concreto dentro de la persona, en el interior de cada uno, cuando el alma del hombre, de cada uno de nosotros, se esparce dentro del cuerpo, y la luz de la fuerza de su alma ilumina en la persona, entonces se llama que es el día. Vamos a leer un poco y después va a cerrar más fácil, voy a explicarlo más fácil. Punto número 1, cuando el alma se puede esparcir por todo tu cuerpo, entonces se llama día. Cuando el alma, la luz de tu alma no te ilumina, Dios libre y guarde, entonces se llama noche. ¿Qué significa que la luz del alma te ilumine o la luz del alma no te ilumine? En términos bien simples, es que seas consciente que sos un Yehudí y que tenés una neshama, tenés un alma, y que bajaste a este mundo para una misión particular, y que tenés un tiempo determinado para cumplir esa misión. ¿Y cuál es la misión? Mirá en la Toira. En la Toira te dice, hace esto, hace aquello. Cuando vos cumplas con todo lo que dice la Toira, automáticamente Dios es el que guía los pasos del hombre. Dios te va a poner donde está tu trabajo, digamos. Pero vos te vas a tener que seguir el camino de Dios. Cuando vos sigas el camino de Dios, Dios te va a mostrar qué es lo que tenés que hacer. Es típico, la gente dice, bueno, ¿y cuál es mi misión? ¿Y qué querés? Que yo lo sepa, yo soy pobre tuyo acá sentado en La Plata. Vos haces lo que tenés que hacer, hacer tu parte del trabajo, digamos, y Dios te va a mostrar lo que a Él le corresponda. Una conexión, aparece. Claro. Sonido. Entonces, ¿cómo funciona que el alma ilumine dentro de la persona o no? Bueno, hay que dejarla iluminar. Esto está un poco, no mucho directamente relacionado con lo que dijimos anteriormente, de que Dios ilumine dentro del Yehudí, en el interior del Yehudí, qué sé yo, pero a través de mitzvot. Esto es lo que el Rebbe dijo, pero el punto es que cada vez, no quiero entrar en demasiados detalles, pero cada vez que la persona cumple una mitzvah, cada una de las 613 mitzvot está relacionada con una parte del cuerpo. Tenemos 248 miembros, 248 mitzvot positivas. Entre paréntesis, ya que está aquí la doc, no sabemos exacto cuál es la cuenta de los miembros que dijeron, 248. No se sabe qué cuentan, qué no cuentan. No lo sé. No, pero yo qué sé, si contó el estómago o no contó el estómago, no sé. No importa. Nuestros sabios dicen 248 miembros, son 248 miembros. 365 Gidim dicen. Gidim se traducen como nervios, como venas, diferentes traducciones. Sea como fuere, no importa, porque nadie sabe cómo es la cuenta, qué es lo que va y qué es lo que no entra dentro de la cuenta. Entonces, sea como fuere, el hombre tiene ese número de cosas, digamos, 248 miembros, 365, vamos a ponerle nervios, y equivalente a esto hay 613 mitzvot, 248 mitzvot positivas, 365 mitzvot prohibitivas, negativas. Bien, quiere decir que cada mitzvah está relacionada con una parte del cuerpo. Cuando la persona cumple esa mitzvah, como que abre los canales de esa parte del cuerpo para que se exprese el alma en esa parte del cuerpo.
Y cuando la persona no cumple la mitzvah, la persona está cerrando los canales de esa parte del cuerpo y el alma no se puede esparcir y expresar en esa parte del cuerpo. Esto sí que pshuto. Y más aún, con cada mitzvah prohibitiva, negativa que uno transgrede, Dios libre y guarde, dependiendo de qué mitzvah es, qué efecto tiene en la persona. Algunas endurecen el corazón, ¿sí? Timtum alev se llama, endurecen el corazón. Otras imposibilitan la capacidad de percibir a Dios. O nada. Cada mitzvah, lamentablemente, genera que uno, en términos generales, se vuelva más bruto y le sea más difícil percibir asuntos sensibles. Lamentablemente así funciona. Entonces, ¿cuál es la situación en la cual se llama oil, luz? Y bueno, cuando el tipo tiene, por así decir, todos sus canales abiertos, entonces el alma ilumina dentro de la vida de la persona percibe la presencia de Hashem, la persona se siente orgullosa de ser Yehudi, etc. Noche, Lailo, es cuando el alma no está esparcida por todo el cuerpo. Entonces hay partes del cuerpo que están en la oscuridad. Velogen, y por lo tanto, voy a dar un ejemplo muy, muy interesante y algo concreto, práctico para hacer. Logen, Balaila, Ubejinas Sheina, le cambio. Por eso es que la noche concreta, ¿sí? Ahora que es de noche, es el momento de dormir. El momento de dormir. Mahmas istalkus el nafshe, porque el alma se retira cuando la persona se va a dormir. Parte del alma, el Talmud dice, falta un poco, pero yo diría que terminemos hoy, porque no da para tomar una clase entera. Parte del alma, cuando uno se va a dormir, dicen nuestros sabios en el Talmud, es un 60avo de la muerte. Así está escrito. El dormir. ¿Por qué? Porque la muerte es la separación del alma del cuerpo. El alma se separa del cuerpo. Y cuando uno está durmiendo, hay una parte del alma que se separa del cuerpo. Entonces, esa situación, que el alma se separa del cuerpo, o sea, de vuelta, el alma no ilumina dentro del cuerpo, se llama noche. Es lo que acabamos de decir. Entonces, ¿por qué es que a la noche nos vamos a dormir? ¿Y por qué esto es lo que significa que el alma se separa del cuerpo? Esto es el mismo asunto. ¿Cuándo es eso? ¿Del día? ¿Cuando el hombre está sintiendo la presencia de Dios? No, es de noche. Entonces está todo relacionado. ¿Por qué nos dormimos de noche? Porque en realidad el mundo podría funcionar al revés. Vamos todos a dormir todo el día y a la noche trabajamos. ¿Por qué es que la gente duerme de noche y de día trabaja? Me está explicando el Rebbe. Porque espiritualmente hablando, la noche es un momento, simboliza la separación del alma del cuerpo. Y esto es lo que pasa cuando uno está durmiendo, se separa el alma del cuerpo. Y esto es lo que simboliza la situación espiritual de noche de una persona. Lo que pasa es que esté despierto, pero está tan endurecido su corazón, su cerebro, lo que sea, que él se encuentra espiritualmente en la noche, porque no percibe la presencia de Hashem. Uva Boiker, y a la mañana, ¿qué pasa? Dios le devuelve su alma a la persona. Bekitzer, el resumen de Talmud explica, y los comentaristas del Talmud, etcétera, explican que cuando la persona se va a dormir, el alma se retira del cuerpo, parte del alma, no todo. A la mañana, el alma retorna dentro del cuerpo. A la noche, el alma sube arriba, hay un juicio, arriba por decirlo en una forma nomás, es espiritual, hay un juicio a ver si la persona tiene que despertarse el otro día o no. De acuerdo a lo que la persona hizo durante el día, durante la semana, el mes, el año, etc. No, cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. En muchos casos el juicio debería ser que uno no tiene que despertarse el otro día y Dios, con mucha misericordia, como vamos a leer en un minutito, nos despierta. Y por eso decimos a la mañana, bien temprano, lo primero que un Yehudí dice es es lo primero que aparece en el Sidur. Te agradezco, Dios, no dice Dios, perdón. Te agradezco frente a ti, Rey vivo y eterno, que devolviste mi alma en mi interior, con misericordia, grande es tu fe en mí. Esto es lo que decimos a la mañana. Hay diferentes traducciones, a mí me gusta decir esto. Grande es tu fe en mí. Ahí está escrito, eres muy fiel, en el Sidur está escrito diferente. Tu fidelidad es muy grande, sí. Algo por el estilo. No. Eterno, vamos. Tu fidelidad es eterna. Sí, algo así. Rabo monosejo, mucho, tu fidelidad es muy grande. Algo así. No, pero no importa, diferentes traducciones de la misma cuestión. Entonces, ¿por qué decimos esta frase? Porque evidentemente, gracias a Hashem, porque yo sé que no me tenía que levantar, pero me levantaste, así que me diste una oportunidad más para mejorar, para seguir adelante. Ahora,
el Rebbe va a traer el versículo donde se aprende esto en el Talmud y va a dar una enseñanza concreta. Más allá de la enseñanza práctica que ya dijo, ¿sí? Anda a cumplir mitzvot, esto va a iluminar tu vida, decí esta frase cuando te despertás a la mañana, porque esto también va a iluminar tu día. El Rebbe hablaba muchísimo de esto. Como está escrito, es un versículo de esto. Hadoshim la bekorim rabu nasejo. Somos nuevos durante las mañanas. Grande es tu fidelidad o tu fe. Esto es cuando nos despertamos a la mañana, que Dios devuelve el alma en el interior de cada yodí. Pero dado que se materializó tanto la energía del cuerpo, porque uno se dedica a pavadas materiales todo el día, entonces la persona no puede recibir una reflexión de su alma en su interior, sino que una pequeña expresión del alma logra entrar en la vida de la persona. Porque uno no es un cli, no es un recipiente para recibir el alma, tal y cual el alma es. Él está parafraseando varios versículos y frases en el Talmud. Entonces yo lo voy a decir afuera porque si no se van a marear, no van a entender nada. El punto es así. El Talmud dice, alejate de una persona que no haya rezado todavía. Porque su alma está en su nariz. Así está escrito. Ahora vamos a ver. Su alma está en su nariz. Cuando la persona reza, la persona reconoce la presencia de Dios porque uno está rezándole a Dios. ¿A quién le rezás? Entonces ahí el alma termina ingresando en la persona. Entonces cuando uno está dedicado a sí mismo, a su propio ser, a su propio ego, etcétera, etcétera, como que tiene la neshama en su nariz y todavía no ingresó en su interior, alejate de una persona así. Esto es lo que dice el Talmud. Cuando la persona se despierta, tiene que rezar, etcétera. ¿Por qué es así? El Rebbe dijo acá, dado que la persona está tan materializado, tan ordinario, tan entregado a pavadas, etcétera, entonces el alma no puede ingresar. No hay lugar para el alma, por así decir. Es una cosa espiritual. Ahora el Rebbe lo va a decir, pero en sus palabras, en su orden, y obviamente el Rebbe asume que sabemos el Talmud de memoria, que sabemos todos los versículos de memoria, entonces va directamente mechando cosas y es fácil entender. Bueno, lamentablemente no estamos ahí. Por eso lo digo por afuera y ahora lo vemos en el texto. Voy a decir lo mismo, nada más que la palabra del Rebbe. Y por eso dice el Talmud que una persona tiene su alma en la nariz. Es decir, el alma divina no se revela en el corazón y en el cuerpo de la persona por lo ordinario del ego del cuerpo. Porque todavía no rezó la persona. ¿Qué tiene que ver el rezo? ¿Por qué justamente el rezo es lo que hace que el alma ingrese en la persona y uno aprenda a dejar de lado su propio ego y su propio ser, etc.? De tfila uinyan iskashus. El concepto del rezo es unión con Dios. Y antes del rezo, antes de que la persona se una a Dios a través del servicio espiritual, está escrito sobre una persona que todavía no rezó, no se unió a Dios. Apártense de una persona cuya alma está en la nariz, porque ¿qué es él? Así dice el profeta. ¿Qué es? No es un nada. Y el Talmud dice, al tikre bamé, no digas qué es él, el bama, sino lee bama. ¿Qué es una bama? Hoy en día no existe esto, pero una bama era un lugar elevado, tipo una montaña, un monte, algo así, donde se hacía un altar y se ofrendaban ofrendas a Dios. Desde el momento, esta cuestión alágica, que no le importa, desde el momento que se construyó el templo de Jerusalén, el primer templo, automáticamente quedaron prohibidas ofrendas fuera del templo. Una cuestión alágica, legal, ¿sí? Entonces, aquello que estaba permitido cuando el templo todavía no estaba construido, es decir, subirse a algún montecito, armar un altar y ofrendar un cabrito a Dios, automáticamente quedó prohibido. Esto es una bama. El punto de la bama es que es un lugar alto. Esta es la cuestión. Un monte, una montaña, o inclusive uno juntaba las piedras y hacía algo alto, y ahí ofrendaba una ofrenda a Dios. Entonces, el Talmud lo que está diciendo es, un tipo que todavía no rezó, es una bama. ¿Qué significa que es una bama? Es un altanero, es un tipo que primero se dedicó a sí mismo, es un tipo orgulloso, arrogante, altanero. Entonces apártense de una persona así, no sirve. ¿Por qué es un tipo altanero?
porque a los ojos de él es Dios. Entonces a mí es que hay que rendirme honores, a mí es que hay que dejarme pasar primero, a mí es que se tiene que parar cuando yo entro. Aléjense de una persona así. Es una bama, es una superficie elevada. ¿Se entiende? Cuando el tipo se vincula a Dios, si realmente se vincula a Dios, se va a dar cuenta que él es un nada. Porque Dios es realmente algo y vos sos nada. Entonces, ¿quién te cree que sos? ¿Cómo te elevás por sobre los demás? ¿Qué sos? ¿Quién sos? Pirush hidlu lachem. ¿Qué significa apártense? Hibatlu atzmechem. Me imaginas Adam Kazeh Shenishma soy Ragbe Apaf. Apártense de una persona así, cuya alma está solamente en sus narices, como que todavía no se expandió y no ingresó dentro del cuerpo, que esto vincula directamente con lo que dijo anteriormente, que la luz de Dios no brilla sobre esta persona, que esta persona se encuentra en una situación de noche, oscuridad. Apártense de una persona así. Porque no se esparció todavía su alma en todo su cuerpo. Porque es como una bama, es como una cosa elevada, arrogante, altanera, etc. Es la misma idea. Y así como una bama, no tiene traducción en castellano, es un lugar alto, es un monte, montaña, con un altar. Así como una bama, Udabar Gavoya, es algo alto, veniría Yeshus Sheloi, le daban y se ve su propio ser de una bama, de algo alto, como algo importante por sí mismo. Las montañas lo que representan en Hasides, de acuerdo al pensamiento hasídico, es esta cuestión de la arrogancia, el orgullo, por eso la montaña se eleva. Así entonces, como una bama, que es algo elevado, representa algo existente por sí mismo, algo importante, elevado, etc., que en Adam Azeh, de la misma manera este tipo, es un ser por sí mismo, una existencia y un ego enorme, hasta que rece. Que es el concepto de la conexión con Dios. Porque a través del rezo la persona se une a Dios. Y a través del rezo es que una persona es capaz de hacer de todas las cosas materiales a su alrededor recipientes para la presencia de Dios. Esto requeriría largo para explicar, pero el punto básico es, hay varias cosas acá, pero no. El punto básico es así: cuando uno pasa a ser consciente de la presencia de Dios en el interior de cada uno, a través del rezo, como dijo él, a través de cumplir mitzvahs y entender que en cada mitzvah está la presencia de Dios y la voluntad de Dios, etc. Entonces, cada cosa con la cual uno entra en contacto, uno va a buscar qué quiere Dios de esta cosa. ¿Dónde está Dios en esa cosa? Ahora, si uno no es consciente de la presencia de Dios, si uno no piensa en Él, etc., el ejemplo del discurso todavía no rezó, entonces no se unió a Dios, entonces él piensa que Él es yo, el ego por sí mismo, sin Dios, no necesito a Dios, y automáticamente las cosas que tiene a su alrededor son para mí, no son para Dios. ¿Qué toca andar buscando de dónde está Dios en esto? Deja de hinchar, es para mí, yo. Lo único importante acá soy yo. Entonces esto que se me presentó acá, obvio que es para mí, no es para Dios. Y esto puede desencadenar después de muchos, no es que es un paso directo, pero puede desencadenar en las cosas más terribles, en el robo, en cualquier cosa. Porque al fin y al cabo, si ves unos pesos sobre la mesa, ¿para quién son? Y obvio que son para mí. No, pero no son tuyos. No importa, si no ve nadie. No quiere decir que una cosa automáticamente lleva a la otra en su forma más bruta, pero paso a paso la persona va descendiendo, y si lo único que pensás es vos, porque no te vinculaste a Dios, en el ejemplo del discurso no rezaste, etc., si lo único que pensás es vos, entonces estás en la oscuridad total. Estás en la oscuridad total, que es lo que se llama Laila, que ya lo dijimos, donde solamente percibís el mundo natural, donde solamente te percibís a vos y lo único que te importa es tu vida. Entonces obviamente todo lo que está a tu alrededor es solamente para vos. Y vas a buscar todas las formas en que podés tener ventajas de todo lo que está a tu alrededor, inclusive de personas. Bueno, y así se puede seguir largo. Pero el punto es, de vuelta, cuando la persona sí se une a Dios, en este caso a través del rezo,
antes era a través de una mitzvah, etc. Entonces la persona es capaz de hacer de todas las cosas materiales que tiene a su alrededor recipientes para Dios, buscar qué quiere Dios de mí en esta situación. Y ahora volvemos a todo el tema del discurso. Para que pueda existir este acercamiento tan profundo entre el hombre y Dios, para poder proyectar la luz de Dios en todos los asuntos materiales de tu vida, ya dijimos que primero tiene que haber un acercamiento general, un acercamiento externo, digamos, secundario, para después que pueda haber este acercamiento primario. ¿Y cuál es en el caso del rezo? Este acercamiento secundario, por eso dice el Talmud, esta es una expresión difícil de traducir, por eso dice el Talmud, uno no debe pararse a rezar, uno no debe prepararse, o sea, ponerse a rezar, sino con, traducción literal, pesadez de la cabeza, o sea, con seriedad, tómatelo en serio, no es una pavada lo que estás haciendo. Pirush Rashi explica qué significa koibet rosh, pesadez de la cabeza, ajna veshiflus, el rebajarse y la humildad frente a Dios. Esta es la preparación exterior para después poder realmente vincularse con Dios. Este es el concepto de ese acercamiento exterior secundario, o sea, dicho de otra manera, no hay en hebreo se dice inyan, el punto de la vida no es ser humilde. Este no es el trabajo en sí, la humildad, sino que la humildad es el acercamiento exterior para realmente vincularse con Dios. O sea, el asunto no estaba en la humildad, el asunto está en la conexión con Dios. Pero ¿cómo te vas a conectar con Dios si no sos humilde? ¿Quién te cree que sos? ¿Qué sos? Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Esa humildad, esa rebajarse frente a Dios, es el acercamiento general, externo, exterior, para después realmente vincularse a Dios. Y para realmente después de estar cara a cara con Dios, como el ejemplo del chico con el padre, y tener placer los dos. Entonces el Rebbe aplicó estos conceptos que vimos en el discurso en Avoida. Por un lado, el acercamiento exterior es la mitzvah, es algo concreto, físico, pero te hace iluminar la luz de Dios en tu interior. Y por otro lado dijimos que el acercamiento exterior es la humildad frente a Dios antes del rezo, como preparación para el rezo. De hecho, Shulchan Aruch dice, antes de rezar hay que pensar en Roime Musakel Beshiflus Adon, la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Y tiene su expresión hasídica también, pero bueno, ahora no es el momento. El punto es que, de vuelta, la bajeza en sí no es el trabajo. Es el mortificarse y soy un nada, y la bajeza por la bajeza propiamente dicha. No. Esa es la preparación para conectarse con Dios. Y esto es lo que significa: vení, mi querido, vamos a recibir a la novia. Kirva mashpia la mekabel, es decir, el acercamiento del dador hacia el receptor. Y a través de este acercamiento, pnei Shabbos nekablo, vamos a recibir el rostro de Shabbos. El rostro significa el pnimius, lo más profundo. De Jolayam y Mizborjim y Shabbos, porque todos los días son bendecidos por el Shabbos, benditos por el Shabbos. Y al derech ve'ashpaz arab de Talmid, similar al vínculo que hay y la transmisión de información entre un maestro y un estudiante. De Harbe Kibalti Meraboisa y Jule, como decía Rabbi Akiva, mucho recibí de mis maestros. Y Rabbi Akiva acá nos cita todo, también aprendí mucho de mis compañeros, un mitalmida y dice mi kulam, pero de mis estudiantes más que de nadie. Así solía decir Rabbi Akiva. Acá el Rebbe no lo expande, pero el punto es que a través de las preguntas del estudiante es que el maestro mismo llega a una profundidad superior a la que él tenía antes. Llega a revelar conceptos que para él mismo estaban ocultos, que solamente surgieron porque el alumno le preguntó, si no, ni lo pensaba. Por eso dice mi talmida y dice mi kulam, de mis estudiantes más que de todos los demás, inclusive más que de mis maestros. El Heiksivi también está escrito, una mujer de valor es una corona para su marido. Entonces evidentemente la mujer está por encima de su marido, por encima del marido. El Heiksivi está escrito también, no se olviden que este es un discurso que el Rebbe anterior dijo en el momento del casamiento de su hija con el Rebbe. Entonces por eso está mencionando estos versículos sobre lo que es una mujer, lo que es un hombre. Bexiv está escrito Matza Isha, Matza Toiv,
está escrito: encontró una mujer, encontró algo bueno, y esto lo hablamos también en el Farbrengen hace un par de Shabbatot. Y van a lograr la voluntad del Dios bueno. En cómo se va a expresar esa voluntad de Dios: en generación de rectos, benditos, con hijos e hijos de hijos, de nietos, que estudien y se esfuercen en el estudio de la Torá y la observancia de mitzvot. O sea, de ahí va a surgir, digamos, la brajá, la bendición más grande, cuando existe este vínculo entre el dador y el receptor, a través de un acercamiento exterior y después un acercamiento interior, etc. Kitsu, resumen. Explicamos que este asunto, que dijimos del acercamiento exterior, del padre levantando al hijo, etc., este asunto es el concepto de que Dios hizo bajar su más profunda voluntad en las mitzvot concretas. Porque el hombre es un pequeño mundo, y este mundo se llama oscuridad. Porque es un mundo de mentiras. Entonces hay que de alguna manera poder iluminar nuestra vida para deshacernos de esas mentiras. Cuando la luz del alma del hombre ilumina dentro de él en el servicio a Dios, se llama día. Y cuando no hay trabajo, se llama noche. O sea, entre paréntesis, el Rebbe no lo dijo así directamente, pero acá lo explica más expresamente. La noche, al fin y al cabo, o el día, para el caso lo mismo, en realidad es algo que uno mismo genera para sí mismo. Uno mismo se pone en situación día o en situación noche. Y la forma de ponerse es con lo que llaman Hasides, y esto es una palabra que significa montones de cosas, avoida. La gente traduce trabajo, esa es la traducción literal, pero el punto es trabajo con uno mismo, ¿no? El trabajo, ¿qué hace? Soy contador, soy abogado, no. El trabajo con uno mismo. Trabajarse, moldearse, esforzarse. Y esto se hace a través del rezo, de las mitzvahs, del estudio. Benikles neshama be'apo, y una persona que vive, digamos, en una situación noche se llama que tiene el alma, en las palabras talmúdicas, se llama que tiene el alma en la nariz. Que sobre esta persona está escrito: apártense de este tipo. Que es como una bama, que es una cosa, un ego grande, alto, elevado. Y el acercamiento a Dios es a través del rezo. Que es el concepto del vínculo con Dios. Entonces, cuando la persona reza con la preparación adecuada de del subyugarse, bajarse, rebajarse y humildad, etc., entonces la persona puede unir todos los asuntos materiales a Dios en una unión completa.